Bienvenido y bienvenida a Píldoras de Grandeza, un espacio íntimo y poderoso donde en pocos minutos te comparto reflexiones, experiencias y verdades que han transformado mi camino como mujer y emprendedora. Este podcast es un espejo para recordarte lo que muchas veces olvidas, que la grandeza ya habita en ti. Aquí encontrarás dosis de inspiración y, por qué no, algunas cachetadas mentales que te ayudarán a volver a ti, a reconectar con tu esencia y con tu propósito. Soy Leslie Hernández y estoy aquí para caminar contigo y ayudarte a recordar quién has venido a ser. Toma lo que resuene contigo y lo que no, simplemente déjalo ir. Comenzamos. Bienvenidos a este cuarto episodio de Píldoras de Grandeza. ¿Quién lo diría? Ya vamos por el cuarto episodio y aún quedan muchos episodios más por grabar, por compartir. La verdad que estoy súper emocionada de que estés acá escuchándome, que te permitas recibir estas píldoras de grandeza con todo el amor del mundo y que hoy puntualmente siento que es uno de esos episodios en donde sigo anclando mi identidad y sigo reconociendo la grandeza que habita en mí, porque así como lo estás leyendo, hoy vamos a hablar de nuevas identidades y el poder de la autenticidad. Así que quiero contarte brevemente que hoy me hace mucho sentido grabar este podcast, porque justamente estuve en una reunión hace poco con una cliente en donde me decía, no, pero es que yo no puedo salir a decir eso en redes sociales porque como que no estaría siendo coherente con el personaje que ya he venido mostrando, pero la realidad es que quisiera mostrar esto. Y creo que mi único consejo en ese momento fue, es que la mejor estrategia va a ser que seas tú misma en tus contenidos, porque las personas conectamos con personas. Y me parece muy bonito porque hoy justamente el tema de este podcast y este episodio es nuevas identidades y el poder de la autenticidad. Y como siempre, lo vamos a desarrollar en, déjame decirte, 5 pasos, 5 puntos súper importantes. Así que espero que si estás ahí tengas lápiz, papel, tu celular a mano, mejor dicho, que puedas llevarte de acá el clic que siempre estamos buscando dentro de Píldoras de Grandeza para que realmente puedas ir al siguiente nivel. Así que vamos por la primera, digamos, de estas píldoras de hoy, en donde vamos a hablar de tu identidad evoluciona con cada etapa. Y es que debemos entender que la vida es un constante proceso de evolución y por eso con cada etapa que vamos superando creamos una nueva versión de nosotros mismos. ¿Esto qué quiere decir? Que no eres la misma persona que hace un año, que hace 6 meses o que incluso eras ayer, porque cada decisión y cada experiencia y cada reto te está moldeando. ¿Esto qué quiere decir también? Que muchas veces el tema es que nos aferramos a una identidad pasada por miedo al cambio o por miedo a lo desconocido. Pero lo que realmente sucede es que si estás abierto a recibir algo más grande en tu vida, primero debes convertirte en la persona que es capaz de sostenerlo. Entonces, ¿a qué va esto con este primer punto? En que estamos en constante evolución y que no podemos ser los mismos para sostener nuestra nueva identidad, para sostener el avance que estamos teniendo en nuestras vidas. Y acá entonces la pregunta no es qué quiero lograr, sino quién debo ser para poder lograrlo. Y este cambio de perspectiva va a hacer que todo sea totalmente diferente, porque entiendes que la persona que eres hoy probablemente en un año sea mucho, o sea, la persona que eres hoy sea la base de la persona que vas a ser en un año, perdón. ¿Esto qué quiere decir? Que claramente en un año probablemente tú no elijas igual que eliges hoy, tú no decidas igual que eliges hoy. Entonces debemos entender que en el pasar del tiempo vamos convirtiéndonos en la persona capaz de sostener eso por lo que estamos trabajando, eso por lo que estamos, digamos, colocando la acción día a día. Y tenemos que entender que debemos aprender a no aferrarnos a la única identidad que vamos sosteniendo en el día a día. Y esto nos lleva al segundo punto de este episodio, que se reduce en no es la meta, es en quién te conviertes en el camino. ¿Esto qué quiere decir? Que las metas en sí claramente son importantes porque te enfocan, porque te ayudan a tener dirección, pero lo que va a ser mucho más transformador es en la persona que te conviertes mientras alcanzas esa meta. Porque si solo te enfocaras en llegar, puedes llegar a perderte del aprendizaje que te está dejando el proceso.
Y es por eso que en vez de obsesionarte con el resultado, tienes que obsesionarte con empezar a actuar en coherencia con la persona que será capaz de sostener eso por lo que estás trabajando. Y ahí es donde tus acciones, decisiones y lo que eliges tiene que estar muy relacionada a tu versión de grandeza. Entonces empiezas a cambiar cómo estás pensando, el desde dónde estás tomando decisiones, cómo afrentas los desafíos, entre otras cosas. Y es muy, muy importante que, como lo hablamos acá, es en quién te conviertes, entonces empieces a operar desde esa identidad. Y solo cuando eres capaz de operar desde ahí, las oportunidades y los resultados que estás buscando van a llegar de forma natural y va a ser lo que tú llamas el dichoso milagro. Porque son esas situaciones que tú dices, wow, ¿en qué momento sucedió esto? No, lo que pasa es que las cosas suceden cuando tú estás alineado contigo, cuando actúas en coherencia con tu versión de grandeza y cuando eres capaz de sostenerlo en el tiempo. No por moda, no porque alguien más te lo dice, sino porque realmente eres capaz de sostener esa identidad que es capaz de sostener el resultado que buscas. Y entonces los milagros dejan de convertirse en una coincidencia o una casualidad del momento y empiezas a experimentar muchos más milagros. Esto me lleva un poco en estos últimos días han pasado muchas, muchas cosas en mi vida, pero algo súper importante que ha pasado es poder pertenecer a un contexto súper bonito. Y es muy curioso porque en estos días estaba escuchando un video de YouTube y estaba escuchando uno de mis mentores en conciencia y digo, wow, qué bonito sería poder estar en ese contexto y trabajar con ese tipo de personas. Y sucede que obviamente colocando la acción y no solamente queriéndolo, pude llegar a ese contexto. Y ha sido muy bonito porque hoy en día estoy trabajando de la mano de personas súper, súper poderosas, creando proyectos muy, muy millonarios, pero no solo millonarios a nivel de dinero, sino millonarios a nivel de personas, en donde tú entras a las reuniones y te sientes como pez en el agua, o sea, dices, de aquí soy, básicamente. Entonces, eso ha sido súper poderoso, pero haciendo la reflexión de cómo pude llegar ahí, fue sencillamente alineándome con la identidad y con mi versión de grandeza. Tuve que tomar decisiones, dejar algunos proyectos, elegirme, pasar o transitar esos momentos incómodos de tocar la puerta y bueno, infinitas cosas. Pero eso es lo único a lo que viene acá y la razón por la que te lo cuento es porque me di cuenta que cuando me alineo realmente con mi versión de grandeza, actúo y decido desde ahí, las cosas cambian sorprendentemente y ahí es donde ocurren los milagros. Ahí es donde cada cosa que sucede en tu vida ya no se siente como ¡ah! Una sorpresa, es me lo merezco, porque sé que estoy tan alineada conmigo que es inevitable que las cosas a mi alrededor se manifiesten de esa manera. Y acá te quiero dejar un ejemplo súper claro que mencionan en el libro de hábitos atómicos, en donde hacen mucho énfasis en que el hábito puntualmente se crea en la repetición, en el hacer constante, no en el tiempo que demores haciendo esa repetición. Es decir, tú no necesitas todo un día darle y darle a algo y esperar que de ahí suceda, sino que todos los días colocas el trabajo para que suceda lo que estás buscando. Y pasa lo mismo con nuestra identidad. Todos los días, a través de nuestras decisiones, a través de nuestros pensamientos, a través de cómo somos, estamos construyendo, ¿cierto?, las bases que soportan esa versión de grandeza que habita en nosotros. Y es por eso que nos llega esto al tercer punto de este episodio, en donde hablamos de la autenticidad es tu mayor poder, pero esto puede incomodar a tu entorno. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero sucede que cuando tú empiezas a alinearte contigo, a mostrar tu verdadero ser y a saber cuáles son tus no negociables, cuáles son tus principios y valores, qué es lo que tú respetas de este mundo y qué no estás dispuesto a aceptar, las cosas a tu alrededor y sobre todo el entorno a veces no lo soporta. ¿Por qué? Porque cuando somos auténticos, esto lo único que está significando es que tú vas a actuar desde tu esencia, desde tu verdad. Y probablemente esto sea muy, muy diferente a lo que otros esperan de ti. Y esto nos lleva a entender que cuando empiezas a vivir en coherencia con tu versión más grande, muchas cosas y muchas personas pueden empezar a alejarse.
Y no porque necesariamente le estés haciendo daño o estés haciendo algo mal, sino porque sencillamente ya no están vibrando igual. Y esto te puede llevar a pensar en cuántas amistades se han alejado, ¿cierto? O de cuántas personas tú también te has alejado, porque sencillamente no están en la misma. Y eso también está bien. Y no quiere decir que tú seas mejor o que el otro sea mejor o que tú seas peor o que el otro sea peor. Esto lo único que quiere decir y lo que simboliza es que no están vibrando igual. Y eso también está bien. Porque la autenticidad muchas veces va a incomodar a las personas que prefieren esa versión tuya que no se cuestiona, que no crece y que sigue igual. Pero la realidad es que si quieres avanzar, lo que más debes entender es que debes aceptar que no todos van a entender tu transformación y eso también está bien. Así que esto básicamente tiene que ver con que serte fiel a ti mismo probablemente va a incomodar a tu pareja, a tu familia, a tus amigos, a tu entorno y probablemente muchas de estas piezas se muevan o sean tu soporte. ¿De qué va a depender? De la vibración en la que ellos también estén. Porque si son personas que también están alineándose consigo mismos, saben que hace parte del proceso de la evolución, que tú no cambias porque sí y que las cosas no suceden porque ajá. Las cosas suceden porque tú estás colocando el trabajo, te estás eligiendo y cada día estás determinando esa persona que sí quieres ser y en la cual te sientes cómodo. Por eso nos lleva esto al cuarto punto del episodio, en donde entendemos que el miedo al cambio y al que dirán no puede frenarte. Porque justamente cuando estás en ese proceso de reconocerte, de entender quién has venido a ser, pues va a suceder esto de que vas a incomodar a tu entorno. Sin embargo, cuando tú empiezas a tomar decisiones alineadas con tu grandeza, el miedo va a aparecer porque es tu antigua identidad, esa parte de ti de la zona cómoda que siempre te va a llamar a decirte, no, no lo hagas. O sea, como que no des el paso, sino que quédate acá porque esto es lo conocido y esto es lo que yo sé manejar. Pero la realidad es que hay un llamado, no sé, llamémoslo así, almático, que te está diciendo, es momento de dar el siguiente paso. Y entonces el miedo a fallar, a que te juzguen, a que las cosas no salgan como esperas, te va a tocar la puerta. Pero el verdadero fracaso no va a ser que te equivoques, sino que tú te quedes con la duda de lo que pudo haber sido. Y entonces tienes que elegir si te dejas aconsejar por el miedo o eliges desde tu grandeza. Y yo quiero que te preguntes esto, ¿tú qué prefieres? ¿Quedarte con un paso esto, con determinado aprendizaje, o que hubiese pasado sí, pero con arrepentimiento? Yo la verdad soy de las personas que prefiere pasó esto, aprendí esto y sigo a que hubiese pasado sí, porque no vas a saber qué sucede hasta que no lo experimentes. No vas a saber si ese era el camino hasta que realmente tomes el camino. Y debes entender que el miedo es parte del proceso, porque lo importante es que lo trasciendas y actúes a pesar del miedo. Y que entiendas que muchas veces el miedo se va a colocar frente a ti solamente como una señal de que estás yendo por buen camino y que debes trascenderlo para ir al siguiente nivel, para ir por esa nueva identidad y posicionarte cada vez más en tu versión de grandeza. Y con esto también es muy importante y llegamos al quinto punto de este episodio, en donde hablamos de para encontrarte necesitas pausa y reflexión. ¿Qué pasa? Llegar a nuestra versión más auténtica, a nuestra identidad más poderosa, a nuestra versión de grandeza, no es solamente elegir por elegir o decir estoy actuando en coherencia, sino tomarte el tiempo preciso en los momentos oportunos para parar, reflexionar y entender hacia dónde puedes seguir yendo. Porque vivimos en un mundo que nos está empujando siempre a la prisa, a vivir en un piloto automático, pero la realidad es que si no te detienes a reflexionar, vas a seguir en ese piloto automático. Y en piloto automático muy pocas personas crecen. Y quiero que te quedes con esta frase que a mí me encanta cuando tengo esos momentos como de revelación, como de, uff, estoy súper agitada, pero ojo, porque en esos momentos de agite interno probablemente es en los que menos haces. ¿Qué quiere decir? Que baja, digamos, como tu rendimiento en la acción y que empiezas a sentirte, a escucharte, a parar, a bajar la guardia. Y quiero que te quedes con esta frase. Cuando hay más quietud afuera, más movimiento hay dentro. Y esto es súper, súper poderoso porque cuando tú entiendes que te estás revolucionando internamente es porque algo nuevo viene
y probablemente afuera estés viéndote quieto, le bajaste a la producción de contenidos, diferentes cosas, pero entiendes que todo ese movimiento interno va a tener una revelación externa. Y entonces ese movimiento interno debes tomarlo como una señal de crecimiento. Porque si sientes que tu vida está cambiando y que las cosas se están desacomodando, no es momento para entrar en pánico, sino que es momento para que entiendas que todo se está reacomodando dentro de ti. Y en ese reacomodar dentro de ti es donde tú debes permitirte pausar, reafirmas quién eres, quién quieres ser y cómo quieres vivir, y entonces tus decisiones van a estar mucho más alineadas con quien has venido a ser. De esta manera, este episodio sencillamente quiere hacerte una invitación y es que entiendas que estás en un proceso constante de evolución, que no hay un lado mejor que el otro, sino que solamente debes honrarte a ti, entender que ser auténtico, ser tú mismo, es tu mayor poder a nivel estratégico, a nivel de conexiones, a nivel de revelaciones, de manifestaciones, de cómo lo quieras llamar. Porque solamente cuando estás tan alineado contigo, las cosas afuera se van a manifestar de una manera distinta y vas a empezar a ver milagros, situaciones que antes no veías que ocurrían y que eran posibles. Así que, bueno, esto ha sido todo por el episodio de hoy. Realmente cortito, pero muy, muy poderoso. Espero que recuerdes una vez más que la grandeza ya habita en ti y que solo debes recordarla volviendo a ti, escuchándote. Y algo que me he mencionado yo mucho esta semana es, me escucho y lo siento en la panza. Porque muchas veces queremos racionalizar todo, el pensamiento, lo que hacemos, lo que no hacemos, y queremos siempre buscarle el porqué, cuando la realidad es que solo debemos escucharnos, sentir y desde ahí elegir, desde ahí tomar las decisiones que debemos tomar, soltar lo que no debemos seguir sosteniendo en este momento y permitirnos avanzar en ese camino hacia nuestra versión de grandeza. Así que sin más, recuerda que aquí abajo vas a poder unirte a mi comunidad gratuita en WhatsApp, vas a poder seguirme en mis redes sociales como @lesliehernandez_oficial y vas a poder tocar por aquí abajo para suscribirte o para seguir el podcast en Spotify. Y nos vemos, nos escuchamos en un próximo episodio, así que te envío un abrazo de corazón a corazón, miles, miles, miles de bendiciones y nos escuchamos en una próxima ocasión. Así que bye.